Hola Salvador, te hago la presentación entonces. Mira, ya lo compré acá cerquita en la librería, así que muy bueno, muy didáctico. Este, así Bien, que claro. sí, sí, está muy bueno. Además, como son artículos súper, bueno, ya, te voy a hacer la presentación, cosa que se graba esto, y después tú hacemos el pequeño diálogo para avanzar en los tiempos y poder cerrar a tiempo para que también cada uno pueda seguir con sus actividades diarias. Entonces empiezo. Eh, Muy buenas tardes. Estamos aquí en esta conversación muy interesante con el profesor Salvador Villaleo, quien además de todas las charlas, la experiencia que tiene, acaba de sacar un nuevo libro que se llama Por una vía chilena a la plurinacionalidad, que está muy interesante. Acá lo tengo. Y bienvenido, Salvador. El profesor Salvador Villaleo bueno, vive en Santiago. Voy a leer acá lo que nos dice en la biografía del libro. Pertenece al pueblo mapuche. Su familia paterna es parte de la comunidad Juan Andrés Huenchuleo y vive en la región de la Araucanía. Es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y doctor en Sociología por la Universidad de Bielefeld. Ha sido profesor de las asignaturas de Introducción al Derecho, Sociología del Derecho y Teoría Sociológica en las universidades Diego Portales, Alberto Hurtado y Andrés Bello. Desde el 2011 es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el ámbito público. Fue director del programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21, coordinador del programa indígena del Instituto Igualdad, integrante de la Comisión de Evaluación del Sistema de Evaluación Ambiental y miembro del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente. Fue designado como consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos por el Senado para el periodo 2019-2025 y dentro de sus publicaciones destacan los libros Activismo Digital en Chile, junto a Patricio Velasco, en el 2013, Sociología del Derecho en Chile, junto con Daniel Palacios, Juan Ollanedel y Hugo Rojas, en el 2015, y Educación y Debate Constitucional, Reflexiones sobre la Deliberación Pública en Chile, junto con Francisco Soto y Constanza Inen en el 2020. Y bueno, ahora este recién salido de la imprenta, que es por una vía chilena a la plurinacionalidad, tan importante en este momento, en que precisamente hoy se está debatiendo el tema del reglamento de consulta al interior de la convención. Entonces, este libro, que está compuesto por pequeños artículos que nos ayudan a entender un poco cada uno de los temas importantes que se van a empezar a debatir ya cuando se debate el tema constitucional. Así que muchas gracias, Salvador, por tu tiempo y por venir a siempre a ayudarnos a entender un poco más estos temas que a veces pareciera que son temas extraños y que las personas que están en la vida política no los quieren entender o no los quieren comprender. Así que te dejo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias a Minda por la presentación. La verdad, bueno, este es uno de los temas que han motivado precisamente lo que estamos, que este proceso constituyente, la dilatación de las deudas pendientes con los pueblos originarios, la falta de voluntad del Estado para resolver estas deudas y más bien el reemplazo de una visión de derechos por una visión, digamos, o su digamos, completa, digamos, puesta al margen de una visión de derechos, dándole primacía a una visión de represión respecto de las demandas de los pueblos indígenas, generando una conflictividad que se ha salido de todos los marcos que uno podía temer, digamos. O sea, ha llegado a niveles donde el Estado lo único, o todo lo que hace, lo que hace es incrementar la conflictividad y donde desde la perspectiva de los pueblos originarios, hay grupos, digamos, que ya simplemente perdieron cualquier confianza en posibilidad de dialogar con el Estado. Entonces, en este esquema, el proceso constituyente es sin duda la gran posibilidad de diálogo, la gran posibilidad de cambio, no de un cambio inmediato o un cambio que vaya a resolver de una vez por todas todos estos problemas, sino que va a entregar las herramientas que ahora no tenemos
y que bien usadas podrían asentar las bases para resolver estos conflictos y tener una convivencia más armoniosa y sobre todo más igualitaria con los pueblos originarios. Hoy día, digamos, se acaba, hace unos minutos atrás, de aprobar el reglamento de consulta indígena de la Convención Constitucional. Incluso en la Convención Constitucional no fue tan fácil aprobarlo como se hubiera esperado, pero se aprobó. Esto es un hito tremendo porque demuestra que la Convención Constitucional tiene toda una voluntad muy precisa para respetar, para garantizar, para implementar los derechos de los pueblos originarios, y esto se refleja en su mismo trabajo. La Convención Constitucional, sabemos los que hemos estudiado el derecho internacional de los derechos humanos, estaba obligada a realizar una consulta indígena, máxime que en los mismos límites de la Convención siempre se entendió que la Convención tiene que respetar los tratados internacionales. En este caso, el Convenio 169 impone el deber de consulta indígena para todas aquellas medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectación directa. Y la medida más importante de cualquier medida legislativa es la Constitución. Y lo ha reconocido así y lo ha incorporado a su reglamento. Esto es sin duda una luz de esperanza, que ya venía a confirmar lo que ha sido la participación de los escaños reservados, la presidencia de la convención que realiza la escaño reservado, pueblo mapuche y académica, la Lamien Elisa Loncón, y esto confirma esa senda. Entonces, probablemente vamos a tener como fruto una nueva constitución aquellas herramientas que no tenemos hasta el día de hoy. Sí, pero hay que tener presente lo siguiente, van a ser herramientas y las herramientas dependen su eficacia de su uso. Si no las sabemos usar, por cierto, vamos a perder también la oportunidad histórica que esto nos está brindando y que está en medio de este panorama tan oscuro de conflictos, de violencia, de ataques, de represión policial, digamos. Ayer mismo el Contralor General de la República tuvo que representar la ilegalidad del decreto de Piñera que pese al fin del estado de excepción quería prolongar las tareas de los militares en el control del orden público y se representó por inconstitucionalidad ese decreto porque esa es una función que le corresponde a la policía. En fin, cosas como esas forman parte de lo que nos estamos representando como lo cotidiano, como lo normal, donde la excepción se ha vuelto la regla en ese sentido. Y en este aspecto, la nueva constitución tiene la capacidad de renovar un debate, de generar nuevos puntos de partida, de construir instituciones que nos permitan reconfigurar estas relaciones. Por cierto, son relaciones que no solo son conflictivas con el pueblo mapuche, hay que tomar en cuenta todo lo que ha pasado en Rapa Nui, los conflictos en torno al aeropuerto, las deudas en cuanto a la devolución de la propiedad de la isla, lo que pasa con las mineras en el norte, lo que pasa con las salmoneras en el extremo sur, con los pueblos Cahuéscar y Yagán, por ejemplo. Estamos en un escenario global de denegación de los derechos de los pueblos originarios y donde en virtud de el modelo económico que tenemos hay una invasión constante de sus territorios para extraer las riquezas que estos contienen, las diversas riquezas naturales. En este sentido, digamos, la nueva constitución es una posibilidad. Y de eso, digamos, es algo que hemos tratado muchas veces en este conjunto de ensayos de este libro que se refería a Minda, que recién se ha publicado, que en realidad tiene la mayor parte de estos ensayos han sido publicados como columnas en una década, desde 2010 hasta 2020 y que inciden diversos puntos de la historia de esta relación, ¿no? Entonces, y están ordenados cronológicamente, acompañados por algunos estudios inéditos también. Y esta cronología también puede ayudar, digamos, a los que no necesariamente compartan mi punto de vista en esos ensayos. Hay que aclarar que también hay muchas columnas y varias de ellas que son colaboraciones ahí con diversos autores, desde el senador Alfonso Urresti, el investigador Aymara Quechua Ariel León, Mónica Figueroa, Liliana Galdame, Gustavo Namucura, para nombrar, digamos, algunos, y otras personales mías. Pero, digamos, más allá de que ustedes puedan compartir el punto de vista que se refleja ahí, que bueno, políticamente es muy claro cuál es el punto de vista ahí también, pero también sirve de una cronología para saber cuáles han sido los debates o algunos de los debates que se han trabado en esta última década. Debate en torno a
por cierto, los derechos humanos, la prisión política, digamos, si existe y bajo qué condiciones podemos pensar que existe la prisión política y qué tratamiento debería dar el Estado en estos casos. Cómo afrontar los conflictos, que incluyen la violencia política de ciertos grupos, en el caso del pueblo mapuche, ciertos grupos mapuches, la violencia estatal, que tiene que ver con una serie de hechos, desde el caso Catrillanca, el caso de Lorenza Cayuján y una serie de otros casos donde la respuesta del Estado a la hora de investigar, por cierto, es nula a la hora de prevenir, pero a la hora de castigar, a la hora de establecer verdad y reparación, ha sido bastante limitada. Y luego la esperanza, ¿sí? ¿Cómo reconstruimos, cómo reconducimos esta relación? Y ahí aparece una carrera larga y rápida y exitosa, muy exitosa, si uno lo mira ahora en lo que está haciendo la Convención Constitucional. La Convención Constitucional se está definiendo a través de los reglamentos que ha aprobado precisamente, se está definiendo como plurinacional y en cuanto a sus métodos de trabajo. O sea, el mismo hecho que hayan aprobado el reglamento de consulta, pero en todo el resto de los reglamentos hay definiciones y hay principios donde la Convención dice que ella es plurinacional y esto, no, que el producto final va a ser una constitución plurinacional. Entonces la plurinacionalidad ha conquistado de alguna manera la voluntad política del país. Y eso era hace 10 años algo sumamente inverosímil, que fue traído por algunas organizaciones indígenas, sobre todo por los alcaldes mapuches y en particular por la identidad lafkenche, fue traído al país a partir de cómo ellos se asomaron, creyeron de que era un concepto que iba a permitir inyectar una nueva fuerza en la búsqueda de la llamada solución política. La solución política, la conflictividad tal como se ha elaborado en las últimas décadas, es algo que buscaba salir de esta idea de que la conflictividad entre pueblos originarios y el Estado, a propósito de las deudas pendientes en materia territorial en el sur y las relaciones interculturales, digamos, asimétricas, la solución política busca no recurrir a la criminalización, a la militarización, sino establecer nuevas instituciones que permitan nuevos diálogos y a partir de allí una nueva convivencia. Entonces, esta solución política ha adolecido no solo de apoyo, digamos, donde los principales poderes políticos estaban y están todavía volcados en una solución de enemigo interno, digamos, eh, pero también carecía, digamos, esta solución política de una conceptualidad, una concretación para decir, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿En qué consiste realmente algo distinto? ¿Qué podamos hacer de manera distinta para no hacer lo que estamos haciendo hasta ahora y que está resultando tan mal? Y estas organizaciones estaban buscando un concepto y lo encuentran en los procesos de Bolivia y Ecuador, en el intercambio que tienen con otras organizaciones indígenas, e importan el concepto. Importan el concepto de plurinacionalidad y empiezan a ponerlo en los congresos, la identidad de la Kenchi, luego lo vemos esparcirse por la sociedad. Y lo vemos después ser tomado por otros movimientos sociales y vemos que aparecen movimientos feministas plurinacionales, movimientos ecologistas plurinacionales, por los humedales plurinacionales, por las ciudades plurinacionales, y vemos que en la convención la plurinacionalidad se instala sin mayores problemas. Tanto así que fue uno de los conceptos eje cuando la presidenta Elisa Loncón toma, digamos, la posesión de su cargo de presidenta de la convención, afirma claramente que la convención va a convertir al país en un país plurinacional. Entonces, con toda certeza, es uno de los conceptos que ha hecho una carrera en el lenguaje político más exitoso, pero que todavía adolece, si bien ha logrado resolver el primer problema de la solución política, que es la falta de esa adhesión que la solución política no tenía y ahora la tiene. Esto es las principales fuerzas políticas del país expresadas en la convención,
están respaldando la solución y adolece de una imprecisión. Es decir, ¿qué contiene esto? A qué se refiere en concreto? Y de hecho, dentro de las discusiones en el mundo indígena, no solo en el pueblo mapuche, en el pueblo Rapa Nui, en el norte, uno ve que se preguntan las comunidades, los dirigentes o los intelectuales, bueno, pero esto va a resolver realmente nuestros problemas, va a resolver el problema de la tierra, por ejemplo, va a resolver el problema de los recursos naturales, va a resolver el problema de la criminalización, de los derechos humanos, cómo realmente un concepto de este tipo, este nuevo concepto, va a cambiar nuestra relación, va a cambiarlo, si lo va a cambiar para mejor, o bien, y eso es una advertencia que se ha formulado, o bien va a pasar lo mismo que ha pasado de alguna manera en el mundo andino, es decir, hay hermosas y grandes promesas, pero también grandes decepciones. O sea, pensemos que en Ecuador, incluso los gobiernos de izquierda que impulsaron la plurinacionalidad aplicaron la ley antiterrorista contra de dirigentes indígenas en Ecuador. Y eso y un conjunto de otros elementos relativos sobre todo a los recursos naturales provocaron una ruptura de largo plazo entre el movimiento indígena y la izquierda en Ecuador que hasta el día de hoy está vigente. O sea, recordemos que la izquierda perdió la elección en Ecuador porque los indígenas que llegaron con su candidato en tercer puesto no lo apoyaron y eso no es por arbitrario, sino porque ellos no creen, no confían en esta fuerza por lo que le hicieron a partir del concepto de plurinacionalidad. En Bolivia, con menor intensidad, pero también con claridad, hubo una serie de conflictos y hay una excepción que se produjo con el gobierno, incluso un presidente indígena como Evo Morales, bajo este concepto. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿vamos a pasar lo mismo acá? ¿Va a suceder lo mismo con la plurinacionalidad, que ahora de la cual tanto hablan? ¿En qué, en definitiva, qué tiene esta plurinacionalidad que pueda ser distinto a lo que pasó allí? De allí viene esta idea de buscar o pensar, reflexionando sobre la plurinacionalidad, cuál puede ser el camino propiamente de este país, lo que hemos llamado, entre comillas, la vía chilena a la plurinacionalidad. Y la vía chilena se refiere, bueno, no solo a rememorar esa expresión que acuñó el presidente Salvador Allende cuando proponía un camino propio al socialismo en los años 70, que se caracterizaba por una adhesión a la democracia, porque ser un socialismo dentro del marco de una democracia liberal, digamos, instituciones liberales, y que por lo tanto era una vía profundamente democrática de mejorar las condiciones sociales. O sea, no solo coquetear con esa idea, que por cierto que coquetea, sino pensar también precisamente cómo podemos aprender de los caminos que otros países, como en el caso cercano Bolivia y Ecuador, emprendieron con la plurinacionalidad, pero y teniendo la capacidad de hacer un planteamiento que supere esos errores y por lo tanto generar una vía propia. En el entendido que tampoco la solución que implementaron en Bolivia y en Ecuador es la única camino posible. No es llegar, por lo tanto, e imitar, no es tomar y copiar, más bien pensar que hicieron ellos, pero pensar que también hay otras vías. Hay una serie de otros ejemplos que uno puede ver en Colombia, que también se refiere mucho al caso de Nueva Zelanda, que uno lo ve en Canadá, que uno lo ve también en México, en Estados Unidos y una serie de países que han tenido desarrollos donde todos ellos tratan de superar el pasado colonial y en estos intentos de superación tienen luces, pero también tienen sombras. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de aprender de todos estos procesos pensando en que hay distintos caminos. Un camino fue el de Bolivia y Ecuador, que el que más conocemos con la cercanía y porque usaron el concepto explícitamente plurinacionalidad, pero los otros caminos originarios, y aunque no lo manifiesten expresamente, sí son plurinacionales en el sentido de establecer derechos políticos que permiten una convivencia de distintas naciones bajo un mismo sistema constitucional. Y en este sentido, recuperar lo que en otros países puede ser relevante, pero siempre considerando que tenemos que ser capaces en la construcción que hagamos en este país de establecer las instituciones y los acuerdos políticos necesarios para superar nuestros propios problemas. En eso consiste la vía chilena a la plurinacionalidad, es una hipótesis de un procedimiento, que seamos capaces de llevar un procedimiento propio para una construcción de un país plurinacional, pero
con nuestros propios problemas y con nuestras propias respuestas. La verdad, creo que pese a toda la campaña de prestigio de la convención, el camino que se viene es un camino muy interesante y no deja de ser promisorio. Yo creo que hay una capacidad que ha mostrado la convención de sobreponerse a todos los obstáculos de la consulta indígena, cosa que la verdad ha ocurrido en pocas veces. Ocurrió en la Ciudad de México en 2017, ocurrió en Chile, digamos, en la consulta de Bachelet, aunque fue un proceso que no termina, digamos, en una nueva constitución, pero no hay muchos ejemplos de algo que ahora se va a hacer en toda su magnitud. Entonces, creo que estamos sembrando un camino, pero un camino que está en medio de una serie de dificultades, de una serie de problemas. Por cierto, sabemos que varios grupos del pueblo mapuche dijeron ya que no quieren saber nada con la nueva constitución, con los escaños reservados que no los representan y que por lo tanto no es la vía que ellos han escogido. Y sabemos que importantes sectores conservadores del país tampoco quieren esta solución política, sino que quieren mantener un status quo, pero a fuerza de un despliegue mayor policial y militar y de establecer un estado de sitio, un verdadero estado policial, por ejemplo, en Gualmapu, en el sur de Chile. Eso, digamos, eso pueden dañar profundamente nuestra democracia y creo que la vía plurinacional es la vía que se está creando ahora más acorde con un ethos, un compromiso con la democracia. Pero va a tener muchas dificultades para implementarlo y va a requerir un verdadero arte político. O sea, no basta con solo las herramientas constitucionales. Va a tener que venir un nuevo gobierno, va a tener que venir una nueva orientación de los principales actores del país para ejercer eh, esta herramienta, generar procesos donde no va a haber nunca una gran mesa de diálogo, sino miles o cientos de mesas donde tienen que conversar los empresarios con las comunidades entre sí, las comunidades con el Estado, en fin, y tratar de que todo eso sea armónico de tal manera que podamos cambiar realmente la calidad de las relaciones que hay y luego responder a las demandas históricas a partir de las nuevas herramientas, las demandas de tierras, las demandas de frenar o limitar las actividades de las empresas extractivas dañinas de la cultura y del medio ambiente. Pero eso, digamos, todo eso suena o es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Entonces va a ser un tremendo desafío y lleno de estos conflictos que hemos heredado, que quedan como legado de lo que ha sido estos años. Así que no va a ser nada fácil, pero yo creo, tengo la confianza de que vamos a saber hacer esto y vamos, por lo tanto, a dar un ejemplo de que conflictos que parecen que no se pueden resolver a partir de las capacidades de la democracia, sí los podemos resolver. Y bueno, muchas gracias, Salvador, porque muy interesante lo que nos planteas con esta vía propia, ¿no? Que yo creo que, como bien señalas, es un desafío grande, es un desafío también, y muy bueno que los pueblos estén participando en la Constitución. Muchos constituyentes se relacionan con las comunidades, con los pueblos que están en el territorio. Y en ese marco tú también hablaste de la importancia de los recursos, del territorio, de cada una de las comunidades que allí habitan, ¿no? Y en el marco de este segundo encuentro, que se refiere al desarrollo sostenible, ¿cómo ves tú la relación entre el desarrollo sostenible y, digamos, la forma de vida de los pueblos originarios? ¿Y cómo entrarían en esta nueva forma de plurinacionalidad, ¿no? Que es tan importante verlo también en la Constitución? Bueno, hay que tener presente lo siguiente. Una de las cuestiones básicas de el proyecto plurinacional en América Latina ha sido precisamente proponer un modelo de desarrollo alternativo. Eso es lo propio de esta reivindicación plurinacional que hacen los pueblos originarios. Y un modelo de desarrollo alternativo significa alternativo a un capitalismo extractivista ilimitado que invade sus territorios. De tal manera que no existe realmente una preocupación plurinacional respecto a los pueblos originarios si es que no entra a cambiar esta relación. O sea, un freno a estas actividades ilimitadas
y por lo tanto una reconfiguración en dirección a sustentabilidad actividad. Los países en desarrollo creen, o sus élites han creído, que la única manera de desarrollarse es generar posibilidades de extracción de recursos, y a partir de allí, ya sea hacia la derecha o la izquierda, generar más recursos para algunos o para redistribuir, pero siempre dependiendo de las riquezas naturales. Esto es un ciclo que no va para más y que uno de los principales víctimas de esto no solo son las comunidades en la zona de sacrificio, sino las comunidades indígenas, muchas de las cuales también son zonas de sacrificio donde están emplazadas. Esto no puede seguir de esta manera porque en el fondo no es crear riqueza, sino simplemente un empobrecimiento a partir de las distintas empresas extractivas, ya sea un empobrecimiento de los suelos, de el secamiento de las tierras con los monocultivos forestales, una contaminación de los mares, tratándose de la salmonera, en fin, para qué decir de las mineras del norte, con los relaves, con el uso, digamos, de los recursos hídricos. Entonces, todas esas condiciones son cuestiones que no se pueden sustentar y una sustentabilidad en serio requeriría un freno mayor y no solo, digamos, mayor contribución de las empresas, como un royalty minero, un royalty forestal, como proponen, digamos, no solo más recursos, sino derechamente frenar hídrica, etcétera. O sea, no se requiere simplemente incrementar eh, la contribución de estas actividades económicas al bienestar del país, sino llanamente que se limiten, que haya territorios que se puedan mantener en conservación. Y en segundo lugar, esto no significa necesariamente que se vayan de todos los territorios, sino que habiendo condiciones ecológicas apropiadas, tiene que sujetarse a las reglas que no solo deben ser puestas desde el Estado central, sino que tienen que ser puestas también desde las comunidades en los territorios donde se emplazan. Esto supone dotar a las comunidades de poderes, y esto es precisamente lo que persiguen los proyectos de regímenes autonómicos. Es decir, constituir autonomía es constituir poder público para las comunidades en los territorios. Y esto es un proceso que es una de las principales demandas de los pueblos originarios, es uno de los principales instrumentos para precisamente generar una conservación de largo plazo a partir de los valores de los pueblos originarios, que son mucho más sensibles, que buscan la armonía con la naturaleza, porque los pueblos originarios se están como parte de la naturaleza, sino como dueños naturales. Eh, Esto, digamos, esta idea de que se gobierne el territorio desde la regla del territorio requiere, por lo tanto, construir poder público y requiere, por lo tanto, usar las herramientas que nos dé la nueva constitución cuando esté disponible para construir eso. Y cuidar que esto sea efectivo, no como sucedió en Ecuador y en Bolivia, donde o no existen autonomías después de 10 años, autonomías de derecho, o bien existen muy pocas y con muchas cortapisas. Entonces, ese es uno de los desafíos, cómo construir territorios autonómicos que funcionen, que operen, que estén financiados, que puedan efectivamente regular el territorio. Y cómo a partir de eso se produce un renacimiento de estas como visiones indígenas que rescatan la idea del equilibrio con la naturaleza y que eso se pueda efectivamente difundir, proteger, digamos, la diversidad biocultural de los territorios. Estas cuestiones creo que son centrales, y que un proyecto plurinacional que no tenga eso, digamos, va a ser completamente trunco y decepcionante. Y no va a ser fácil, porque los grupos económicos que tienen estas empresas son poderosos todavía. Entonces, no va a ser fácil establecer esto en la convención y menos va a ser fácil implementarlo. Entonces, nos queda mucho tiempo para luchar porque esto cambie de verdad. Y los propios estados también que, bueno, que ya tienen una de organización que ha sido extractivista completamente, entonces readaptar su forma de vida que ha venido como que en una deriva